Muy bien. Hola, curso. Somos el grupo 17, conformados por Diego Rojas, Catalina Ríguez y Jeremías Roa. Y vamos a hablar de el origen de la estética moderna a partir del texto de Valeriano Bozal, Los orígenes de la estética moderna. Ya. Primero que nada, se plantea que existe una respuesta interna, que sería la respuesta bibliográfica. Esta busca las causas, los antecedentes teóricos y estéticos o preestéticos y en general filosóficos del siglo XVII. Y además de esto, durante el siglo de las luces y la época neoclasicista, surgen tres textos que sumados entre sí estructuran como la base de la estética moderna. Estos serían Salones, Historia del arte en la antigüedad y Estética. Bueno, el primero de estos textos, Salones, nos habla principalmente sobre el peso que tiene la aparición de estos espacios, estos lugares de exhibición de pintura, los salones. Que, bueno, en el texto se nos menciona básicamente cómo antes de la aparición de estos espacios, el lugar donde se exhibía la pintura o el arte era en recintos privados, por lo general comedores, dormitorios, pasillos de residencias o de nobles o de aristócratas que podían darse como ese lujo y cumplían la pintura como un rol más bien como ornamental. Sin embargo, con la aparición de estos espacios ya cambia la manera en la que se entiende la observación de la pintura, porque pasan a existir estos lugares dedicados exclusivamente a la observación del arte y también a recibir a gente para que pueda observar el arte. Y eso introduce dos cosas a la manera en la que se entiende como eh, el arte. En primer lugar, aparece la crítica del arte, porque al empezar a democratizar el acceso a estas obras, empieza como empiezan a existir en el conocimiento como común de la gente y por ende pueden ser discutidas, pueden ser comentadas y pueden ser valoradas. Y que también estos espacios eventualmente terminarían dando lugar a lo que hoy en día conocemos como los museos, el espacio por excelencia para la exhibición de piezas de arte. Con respecto al libro de Historia del Arte de la Antigüedad, este es un libro que es escrito por Winkelmann y lo principal es que este libro sistematiza el estudio de la historia del arte, porque coloca en una misma categoría una serie de producciones que anteriormente no se asociaba como que fueran de la misma materia. Entonces, este libro viene a definir que la historia del arte en sí, en el fondo es una concatenación de estilos y empieza como a establecer relaciones. Entonces, al final, Winkelmann no es como que recopile datos y los ordena de manera cronológica, sino que empieza como a encadenar relaciones de causa y efectos a través de los distintos estilos y las distintas épocas que van sucediendo. Eh, entonces surge la historia del arte como una disciplina, entre comillas, y, eh, y eso, principalmente. Bueno, nuestro tercer texto es Estética. En ese sentido, el autor de este texto toma el concepto de aiestesis, que es sensación, y crea un nuevo concepto, el cual sería la estética. Se habla en ese sentido de que es como el texto que produce como la consolidación de los principios de la disciplina. Y por ende, como que se plantea por primera vez que puede existir una disciplina que estudie el conocimiento sobre la experiencia sensible. Además de esto, en este minuto surgen las categorías estéticas fundamentales, que podrían ser, por ejemplo, la belleza, lo sublime o lo pintoresco, que se asocian como a la aceptación de que estas obras pueden producir efectos en los sujetos.
Además de esto, en este minuto también surgen conceptos como la sensibilidad y el gusto. Bueno, entonces, llegado a este punto, nos preguntamos qué pasa con el arte en simultáneo. O sea, está como toda esta discusión teórica por un lado, con esta respuesta interna y estos tres textos, Salones, Historia del Arte, la Antigüedad y Estética, pero por otro lado, ¿qué pasa con el arte? En qué estado se encuentra? Entonces, para hablar del origen de la estética, también hay una respuesta externa, que no es teórica y que tiene foco en la evolución de, el arte en sí. Entonces, la evolución misma del arte y el sentido de su recepción y gusto tienen un impacto también en la formación de estas nuevas disciplinas, entre ellas la estética. Y esta experiencia empieza a surgir porque hay muchos factores, entre ellos el arte en sí mismo. Entonces, aquí hay como dos factores importantes que influyen en el surgimiento de la estética como disciplina, eh, que nosotros lo agrupamos en, por un lado, el reconocimiento del valor de la sensibilidad y por otro lado, la autonomía del arte. Bueno, para entender estos cambios que vendrían en paralelo a justificar también la evolución de nuestra concepción del arte, tenemos que analizar como las características de la producción de la modernidad en adelante, empezando por el Renacimiento. Como podemos ver en estas pinturas típicas del periodo, el foco es meramente representativo. Tiene una intención realista, vinculada también todavía a tópicos religiosos, como es el caso del encuentro de Dios con Adán, em, o por ejemplo esta representación de la tradición griega con el nacimiento de Venus. Y y lo que está ocurriendo aquí es que el valor de estas obras, todavía ornamentales, es directamente como proporcional a la técnica del artista. En ello radica el valor de la pintura como objeto, en qué tan bien acabada está y en qué tanto refleja talento o prodigio del artista. Luego con el barroco empezamos a ver como ciertos cambios que se empezarían como a retomar más adelante. Como por ejemplo estos juegos como de luces y sombras que ya empiezan como a transmitir como ciertas sensaciones concretas por las que se preocupa ciertas sensaciones en el espectador, pero la intención sigue siendo meramente representativa y prima todavía una idea del artista como un prodigio que está intentando como demostrar su gran manejo en las técnicas que existían a través de estas pinturas. Bueno, entonces, ya avanzado un poco más, llegamos al punto del rococó, eh, que sitúa un antecedente importante para lo que va a venir más adelante, porque en el rococó sucede que hay como una eh, exaltación y exuberancia eh, en la técnica para pintar en este estilo. Entonces, al final como que se empieza a generar como un nivel como de estimulación visual mucho mayor que con respecto a las pinturas anteriores y a las técnicas anteriores. Y aquí ya se empieza a situar un poco la discusión de qué me parece bello y de al final observar un cuadro porque me parece bello en sí mismo o porque despierta como cierta sensación en mí, lo cual está muy relacionado con la disciplina estética. Lo mismo ocurre en el caso del romanticismo, que si bien aquí la técnica vuelve a dar un poco un giro como hacia el realismo,
El romanticismo busca despertar y exaltar emociones en el espectador. Por ejemplo, nacionalistas o en el otro caso de la pintura que está a la izquierda, eh, quizá emociones no asociadas tanto como a una idea de nación, pero sí a ideas de, no sé, por ejemplo, libertad o etcétera. Entonces, entonces llegamos a este esquema en el cual parte de la respuesta externa de por qué surge la estética es este reconocimiento de la sensibilidad como un valor que tiene el arte en sí. Por un lado, el rococó reconoce eh, el valor de los sentidos, del el gusto, el tacto, la vista, y por otro lado, el romanticismo reconoce el valor de la sensibilidad en cuanto a emociones. Y estas dos formas de sensibilidad son súper importantes para que la estética surja como disciplina en sí y se empieza a generar como el juicio estético, que era algo que antes no existía. Entonces, aquí tenemos una cita, por ejemplo, del libro, en donde el autor nos explica que ese estilo que conocemos con el nombre de rococó, que tanto cuesta delimitar a los historiadores, no es una mera evolución del barroco. Las cualidades sensibles de los acontecimientos narrados o de las figuras y de los objetos representados poseen valor por sí mismas, en tanto que producen placer o deleite, que era lo que estaba explicando recién. Y aquí, por ejemplo, tenemos una comparación en la cual vemos la misma escena de Saturno comiendo, no recuerdo el nombre, pero tenemos la misma Cada escena uno de sus hijos. representada, es, comiéndose a sus hijos, tenemos la misma escena representada, pero por un lado en el barroco es mucho mayor el énfasis técnico en representar el suceso tal cual. En cambio, por otro lado, en el romanticismo hay un mayor énfasis por representar la emoción que produce el suceso en sí y en despertar distintas emociones que este suceso puede generar en el espectador. Esa es como la diferencia. Y de este modo, al final, llegamos al impresionismo, en donde la técnica cambia absolutamente, porque lo que se busca ya está mucho más orientado a generar emociones, a despertar sensaciones en cuanto a los sentidos, a qué me produce como visualmente la obra y también qué despierta en mí en cuanto a sentimientos y emociones a la hora de yo ver la obra. Bueno, y finalmente llegamos al punto de la autonomía del arte. En ese sentido, tenemos acá una cita de Lessing que dice que solo quisiera dar el nombre de obra de arte a aquellas en las que el artista se ha podido manifestar em, como tal, es decir, aquellas en las que la belleza ha sido para él su primera y última intención. En ese sentido, como que se habla de que las cualidades sensibles de de los acontecimientos narrados o de las figuras y objetos representados no son los medios para representar significados distintos de ellas mismas. En ese sentido, las obras ya no aluden, por ejemplo, a gloria divina o a ceremonias religiosas, o por ejemplo, como a los monarcas, sino que como que ahora las cualidades sensibles como que poseen valor por sí mismas. En ese sentido, como que destaca el hecho de que producen como placer o deleite, y eso sería como esta sensación. Ahí también se produce como el origen del placer estético, que se habla de que es como un placer como mucho más ligado como a lo espiritual. Además de esto, se plantea que la autonomía del arte es uno de los factores que son fundamentales para la modernidad. Y bueno, como a modo de conclusión de cómo se origina la estética, tenemos estas dos respuestas, que sería la interna y la externa, que al final como que se suman, logrando esta autonomía del arte. Y a modo de cierre, pusimos también esta frase que dice que los aspectos teóricos del proceso son inseparables de la práctica artística y la actividad conectada a ella. Entonces, lo que queremos plantear es que se habla mucho al final de lo teórico y se deja a veces de lado el arte, que en general fue una de las cosas más importantes de este proceso y a la que hay que tenerle harto reconocido. Eso sería todo. Muchas, muchas gracias.